La inflación y las recesiones son las dos caras de la misma moneda. Un sistema económico y financiero que de alguna manera está encontrándose con los límites del planeta y con la capacidad de las sociedades para soportar condiciones cada vez peores de trabajo y de vida. Entonces es evidente que encontramos un montón de personas preocupadas por la inflación o por la recesión que ven empeorar o su situación económica o su propia vida, sus condiciones de trabajo y todo esto. Pero lo curioso es que en el sistema actual la preocupación es enorme porque cualquier descenso en la actividad económica lleva a una quiebra, a una crisis brutal de todo el sistema, porque es un sistema inherentemente frágil, basado en unas deudas que son imposibles de pagar, en una economía en la que cada vez se extraen cada año ya menos combustibles fósiles del suelo y que por tanto no puede mantener los niveles de crecimiento que les exigen las ecuaciones matemáticas propias del interés compuesto de las deudas con intereses. Entonces lo que nos encontramos es como una disyuntiva. Las expectativas que el sector financiero y los mercados tienen sobre el futuro son realmente irrealizables si no es a través de un uso de la fuerza, de una vuelta al fascismo que imponga una mayor destrucción ambiental y una reducción en los derechos sociales y laborales de toda la población mundial. Es la única manera en la que esas expectativas que ahora mismo los mercados optimistas tienen, pensemos que desde la pandemia han subido un 30% el Standard Poor's, o sea, las mayores empresas del mundo, las cotizando en bolsa, o en este año, por ejemplo, los bancos han tenido un beneficios récord, sus acciones han disparado pues un 40% el caso de CaixaBank, por ejemplo. Son números astronómicos en general, han repartido beneficios récord, igual que las empresas de armamento o las empresas energéticas. Estamos viendo que los márgenes empresariales también están aumentando a raíz de la guerra de Ucrania o de la pandemia. Estamos viendo que la relación de poder entre los poderosos, el poder económico, los capitalistas, los acreedores del mundo y el resto de la sociedad se está desplazando a favor de los primeros y eso les permite, por ejemplo, usar su poder oligopólico para pues pagar una miseria por los depósitos bancarios, mientras a ellos el Banco Central les paga intereses altísimos, les está permitiendo forzar al Banco Central a subir los tipos de intereses, por ejemplo, o les está permitiendo aumentar los márgenes empresariales. Parte de la inflación se explica porque ha habido una subida de los márgenes de beneficios que obtienen las empresas intermediarias de alimentación y de otros sectores energéticas, las que sean. Por lo tanto, estamos viendo que estamos en una situación de callejón sin salida. La realidad socialmente deseable impone una destrucción de riqueza en los mercados, un decrecimiento en la actividad económica, un reparto justo de la riqueza y de distribución de las horas de trabajo, y sin embargo los mercados hacen sus apuestas a que eso no va a ocurrir y que van a seguir consiguiendo controlar cada vez más y más propiedades y flujos económicos. Pues bien, vamos a aprovechar un artículo, en este caso, de un periódico convencional, del Economista, en el que pues, nos comenta la situación actual desde su perspectiva y vamos a ver en qué tipo de falacias y qué partes podemos aprovechar, qué falacias caen, en qué partes podemos aprovechar de los discursos para hacernos una idea de la situación en la que estamos y hablar también un poquito de las posibles soluciones que pueda haber a esto. Entonces, vamos a ver el artículo que dice así: la mayor contracción monetaria de la historia anticipa una seria recesión para 2024. Como veréis, están preocupados por una recesión porque una recesión también implica, por ejemplo, que las familias y las empresas tienen dificultades para obtener ingresos y hacer frente a sus deudas. Es decir, puede haber un colapso de la economía por parte de impago de deudas porque el sector privado no es capaz de hacer frente a ellas. Y al fin y al cabo, pues esto acaba con todas las quimeras del sector financiero. Entonces tienen miedo a una recesión. ¿Y por qué una contracción monetaria? Pues de lo que están hablando aquí es básicamente las medidas que están tomando los bancos centrales en el mundo, que son la subida de tipos de interés principalmente, pero también vender activos que antes habían comprado y vender activos. Piénsalo, o sea, si cuando compras un activo lo hacen con un nuevo dinero, ponen un nuevo dinero en circulación, cuando venden un activo, retiran ese dinero de vuelta y ponen el activo de vuelta. También eso es una forma de retirar dinero de la circulación y también es una forma de hacer que el valor de ciertos activos disminuya. O sea, por ejemplo, si ahora se pusieran a vender la deuda española y italiana que tiene el Banco Central Europeo, haría que fuera mucho más caro para los estados endeudarse, porque de repente habría exceso de oferta de esa deuda y entonces el estado tendría que pagar más intereses por ella.
Entonces, en general, cualquier activo que los bancos centrales hayan comprado y ahora vendan va a hacer que disminuya su precio. Tiene ese riesgo de ahí. Entonces, bueno, es en general una forma de pues, retirar dinero de la circulación. La idea, en principio, de subir los tipos de interés es que haya menos dinero en circulación y de esa manera, pues, combatir la inflación. Claro, la inflación es inevitable cuando cada vez en el planeta hay menos recursos naturales, la energía está más cara porque hay menos y se ponen más exigencias ambientales, aunque son muy pocas todavía las que se están implementando y de hecho hay retrocesos en muchos lugares del mundo a nivel de regulación ambiental. Pero bueno, cuanto más pretendemos cuidar el planeta o crear condiciones laborales justas, pues obviamente hay más costes de producción y eso implica un aumento de los precios. Hay una relación entre... No es fácil adivinar qué determina exactamente los precios, hay muchas relaciones de poder en el medio, pero obviamente la producción también, las condiciones de la producción y el consumo tienen algo que ver. Entonces, lo que está ocurriendo es que para combatir la inflación se está intentando abordar una óptica monetarista en el sentido, es el dinero el que creó mucha inflación, el hecho de que hayamos creado mucho dinero provocó la inflación, vamos ahora a retirar dinero de la circulación. El problema es que se sabe que no funciona, eso ya lo expliqué en algún otro vídeo. La subida de tipos de interés, por un lado, sí, retira poder adquisitivo de las familias y las empresas que tienen que pagar más por sus deudas y en muchos casos situaciones dramáticas en las que ya no son capaces casi de hacer frente a sus hipotecas o las líneas de crédito que tenían ciertas empresas para poder funcionar, pues se están cerrando, poniendo condiciones mucho más duras. Y al mismo tiempo, lo que ocurre es que se paga más interés por las reservas bancarias que tienen los bancos en grandes cantidades, porque, ojo, estas reservas son lo que los bancos centrales utilizaron en un momento dado para rescatarlos, comprándoles activos, por tanto tienen un exceso de reservas bastante grande, un colchón de reservas enorme. Y esas reservas ahora se remuneran a un 4%, con lo cual es sorprendente. El Banco Central les remunera un 4% de las reservas, mientras que ellos a los depósitos les dan todavía pues menos del 1%, y obviamente los intereses que cobran a las hipotecas o las nuevas deudas pues son muchísimo más altos, mucho más que el 4%, porque en la práctica, bueno, pues los bancos consiguen cobrar intereses mucho más altos. Por ejemplo, las tarjetas de crédito puede ser un 17%, en las líneas comerciales a corto plazo puede ser un 10%, digamos que los intereses reales son mucho más altos que los que pone el Banco Central. Y esto es así en parte porque hay un poder oligopólico en el sector bancario que de alguna manera se coordina para no tener que remunerar demasiado los depósitos. Bueno, el caso es que para combatir la inflación se están llevando a cabo medidas de retirar dinero de la economía, siguiendo esta idea de que es la cantidad excesiva de dinero la que está provocando la inflación. Pero se olvidan de que están inyectando dinero también en otro lugar de la economía, en el sector bancario, que reparte dividendos récord y que por tanto también contribuye a la inflación. Tenemos que recordar que la mayor parte del dinero lo crean los bancos comerciales cada vez que conceden un préstamo. Esto no se nos puede olvidar, porque a menudo se culpa al Banco Central por emitir demasiada moneda de ser el que provoca la inflación. Veremos que en cierta medida la moneda que emite el Banco Central muchas veces se queda en un circuito cerrado entre los bancos y no llega a la economía real. Y sin embargo son los bancos comerciales quienes crean más del 90-95% del dinero, aquí en Europa al menos son esas cifras, y es ese dinero el que están creando en exceso el que provoca pues burbujas de, por ejemplo, activos financieros, activos inmobiliarios, que al final se acaban trasladando también en un aumento de poder de compra, siempre de las clases más ricas, de ese 10 o 1% más rico, que después obviamente empujan los precios al alza. Pues bien, leemos el artículo y vayamos viendo un poquito qué cosas nos comenta. La oferta monetaria M3 se reduce al ritmo más rápido de la historia en Europa. Quiere decir básicamente que se está retirando dinero en circulación porque, entre otras cosas, se están concediendo menos préstamos porque, entre otras cosas, las expectativas de beneficios futuros de las empresas o de las personas son mucho peores y entonces se conceden menos préstamos. ¿Y qué pasa? Que cuando se pagan más deudas de las que se conceden, pues se destruye dinero porque el dinero se está creando en base a deuda. El recorte de estímulos de los bancos centrales está secando la economía, eso es lo que están viendo. El problema estamos aquí entre la inflación y la recesión, pero son dos caras de la misma moneda. Y luego nos hablan de la caída de las murallas de vencimientos en 2024 amenaza el crecimiento. ¿Eso qué es? Las deudas públicas o las deudas privadas en un momento dado se contraen a unos tipos de intereses muy bajos a medio o largo plazo, que en cierta medida esos son los activos tóxicos que tenían en sus manos la mayor parte de bancos del mundo, que durante un momento donde los tipos de interés fueron muy bajos, pues entre 2010 y 2020 más o menos, y había riesgo de deflación,
incurrieron en deudas muy a largo plazo con tipos de interés muy bajos y que en un momento dado, pues los tipos de interés al subir hicieron que esas deudas valieran muy poco y no eran líquidas, no eran vendibles en los mercados y provocaron pues las crisis que vimos en los bancos estadounidenses este año. Silicon Valley Bank, luego se expandieron a Credit Suisse y todos estos. Pues bien, lo que hablan de las murallas de vencimiento es que todavía hay muchas deudas, por ejemplo, deuda pública de los estados en general, que se contrajo a unos tipos de interés muy bajo y a medida que esas deudas van venciendo, el estado a menudo lo que hace es volver a endeudarse, refinanciarse una y otra vez y tiene que hacerlo a los tipos de interés actuales, que son ahora mismo pues mucho más altos que aquellos. Y lo que puede ser una deuda de ciento y pico por ciento del PIB a tipos de interés del 0 al 1%, pues no es muy grave, pero al 3 o al 4%, pues de repente se convierte en un problema muy grande de solvencia, porque se convertiría el pago de intereses de la deuda en un porcentaje cada vez más grande del presupuesto y ya está rondando el 15, el 18% en algunos países como el nuestro. Por lo tanto, eso lo ven como un problema de solvencia del Estado. Pero vamos a entrar un poco más en detalle a ver esas cuestiones. Yo estoy de acuerdo en el que muchas de las deudas de la sociedad y en general muchos de los valores de los activos financieros están son impagables muchas deudas y muchos activos están sobrevaluados porque tienen la expectativa o requieren un crecimiento permanente y eso es imposible. Va a conllevar una destrucción ambiental que al final va a hacer también tener un impacto nefasto sobre la economía, por mucho de que el último Nobel se le hayan dado a un economista llamado Nordhaus que argumenta que el cambio climático hasta nos va a venir bien para la economía. Por favor, eso es algo que hay que desacreditar completamente. Entonces, de alguna manera, pues evidentemente yo creo que muchas deudas son impagables y, por ejemplo, cuando el Banco Central compra deuda pública está de alguna forma monetizando la deuda y sería mucho más fácil cancelarla que cuando son los mercados los que están cogiéndose esa deuda y que van a hacer más resistencia a la hora de pues, hacer un jubileo moderno en el que se reconozca que es imposible de pagar porque hay que decrecer y porque es imposible son expectativas que hay que hacer responsables a los que han concedido unos préstamos basados en unas expectativas irreales del futuro, pues de parte de las pérdidas que conlleve el reajuste de estas expectativas. Bueno, de todas maneras, entonces yo os conté un poquito la cuestión. Lo que están diciendo aquí es que se está contrayendo la masa monetaria al ritmo más rápido de la historia de la zona euro y en Estados Unidos por primera vez en 74 años pues ha caído. El impacto de los cambios que se producen en la oferta monetaria se deja notar en la economía con cierto retraso y aquí argumentan que es básicamente que cuando los estados, el Banco Central, intenta aumentar la masa monetaria crea inflación y ahora cuando intenta retirarla crea una recesión. Se están haciendo responsables aquí los bancos centrales de ambas cosas. Con la oferta monetaria se contrae ahora mismo un 1,2%. Hay muchos analistas que creen que la economía pues, se va a resentir. Y es evidente, porque la mayor disponibilidad de dinero en circulación incrementa el número de... Bueno, es como creemos más en nosotros mismos y la economía en general produce más. Hay más masa monetaria en circulación y sí se producen más bienes y servicios normalmente. Hay muchas veces que existen las capacidades productivas, existe la demanda, pero no se dan los intercambios por falta de medio de intercambio, por falta de confianza entre unos y otros que está simbolizada con la cantidad de dinero que hay en circulación. Y el dinero no es una cuestión neutral. Más dinero realmente provoca mayor intercambio de bienes y servicios también, no es solo más inflación. Bueno, entonces están avisando aquí de que hay una posibilidad de recesión y aquí un economista señala que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra son los culpables de la alta inflación que están sufriendo las economías y también serán los responsables de las recesiones que van a llegar a partir de mediados de 2023. Pues, a ver, la inflación en cierta medida también hay que verla siempre en quién es el que crea la mayor parte del dinero en circulación. Quien crea la mayor parte del dinero en circulación son los bancos privados. Y desde la pandemia, las acciones empresariales en los mercados han subido muchísimo, con lo cual lo que estamos viendo es que los bancos estuvieron creando más dinero en base a deuda y por tanto eso es una razón importante para explicar porque ha habido inflación. Hay más dinero en circulación, se aumenta el valor de ciertos activos financieros inmobiliarios y esto de alguna manera acaba repercutiendo también en la demanda de otros bienes y servicios. Por no hablar de que la cantidad de cosas que influyen en la inflación es tan amplia, hay factores de oferta, las guerras obviamente de Ucrania,
por ejemplo, reducen la oferta de ciertos bienes, el peak oil, cuestiones geopolíticas, pero de cualquier otro tipo. Si, por ejemplo, la clase acreedora y capitalista obtiene más poder de negociación, o sea, porque se acumula más el poder, hay más oligopolios y monopolios, pues es evidente que los precios van a subir de las cosas porque ejercen su poder de esta manera. Entonces, digamos que lo que determinan los precios y la inflación son factores totalmente complejos que yo no atañería, por ejemplo, a políticas del Banco Central de comprar activos o de reducir los tipos de interés o otro tipo de cuestiones. Sobre todo cuando esas cuestiones tienen que ver con aumentar las reservas del Banco Central, que son un dinero que no acaba fluyendo a la economía real. ¿Y qué son los responsables de las recesiones? Bueno, los bancos centrales normalmente reaccionan a lo que hacen los bancos comerciales. Cuantos más préstamos conceden los bancos comerciales, más reservas demandan y el Banco Central siempre presta las reservas que demanden. Si los bancos empiezan a prestar dinero para inflar una burbuja especulativa en los mercados financieros, crean más dinero, se lo prestan a la gente para comprar esos activos, los activos van subiendo de precio porque hay más dinero para comprar los mismos activos y se entra en una espiral de una burbuja. Pues lo que van a hacer es demandar más reservas y el Banco Central se las va a prestar. Las reservas del Banco Central se pueden obtener cuando el Banco Central te compra activos y entonces las tienes tú y son tuyas, o las puedes pedir prestadas y tienes que devolverlas en algún momento. En general, para devolverlas más los intereses, siempre tienes que seguir pidiendo prestado más y más reservas, y así es como el Banco Central se asegura estar siempre en una posición de determinar el tipo de interés de la economía, de alguna manera, aunque al final no funciona tal y como ellos pensaban. Ya que el tipo de interés reacciona más a lo que pasa en la economía que causa realmente los efectos que pretende causar, de reducir la inflación o aumentarla. Y entonces lo que vemos es que los bancos piden reservas, tienen que devolver más, para devolver un poquito más, tienen que siempre pedir prestadas, refinanciarse, como hacen los estados a veces con la deuda pública, y esto al tipo de interés que les ponga el Banco Central. Bueno, de todas maneras, que los bancos centrales están al servicio de los bancos comerciales, son su red de seguridad, se aseguran de que los bancos comerciales no van a quebrar, no tienen problemas de liquidez, porque es algo que no puede ocurrir en el sistema actual. No se puede permitir que un banco comercial que ha hecho malos préstamos pues asuma demasiadas pérdidas, porque tienen realmente unas pocas pérdidas ya provocan la quiebra automática del banco. Puede verse un problema de liquidez, de que la gente quiere retirar sus depósitos y no puede, o simplemente un problema de solvencia, pues porque los títulos en los que invirtió valen menos de lo que valían cuando los compraron, como estos títulos de deuda a largo plazo de los bancos estadounidenses o las hipotecas basura que tenían todos los bancos en 2008, y por tanto pues se ve en una crisis de solvencia. El Estado siempre va a tener o que refinanciar, aportar liquidez prestando reservas de Banco Central, cosa que es un préstamo, no es un rescate como tal tan directo, aunque obviamente tiene un valor que te presten dinero en condiciones muy favorables. Si tuvieras que pedir prestado en el mercado, pues sería muchísimo más caro. También te asegura el Estado, te pone el fondo de garantía de depósitos, que si tuvieras que contratarlo tú en el mercado sería muchísimo más caro que lo que realmente los bancos aportan, en teoría, al fondo de garantía de depósitos. Y cuando ya es una crisis de solvencia, te inyectan dinero. El Estado te regala dinero, se compra partes y muchas veces ni siquiera te exige la propiedad de parte del banco. Con lo cual, como pasó por ejemplo en España. Con lo cual, pues eso, tienen un negocio redondo en el que no pueden asumir las pérdidas. Y sigamos entonces. A su juicio, la cantidad de dinero en circulación debe estar en el panel de control de los bancos centrales, y si no lo está, pues los banqueros centrales son tan peligrosos como siempre. Obviamente la cantidad de dinero en circulación pues es una variable importante, pero lo cierto es que en una economía que pretenda decrecer, que pretenda reajustarse a los límites reales del planeta, pues es posible que la cantidad de dinero pueda ser necesario que disminuya en algún momento. Lo que pasa es que en el sistema actual eso es imposible, porque el dinero se crea en base a deuda, la deuda hay que devolverla más los intereses, y por tanto, cuantas más deudas se pagan, más difícil se hace pagar las deudas para el resto. Cuanto menos dinero en circulación, es más difícil pagar las deudas, y es cuando empiezan a haber impagos, cuando empieza a haber una crisis. Y el problema es que ahora mismo el sistema es tan inestable, tan frágil, que basta que unas pocas personas no puedan pagar sus deudas para que colapse todo el sistema bancario y haya que inyectar fondos públicos, y básicamente la deuda privada se convierta en deuda pública, y esa deuda pública ahora mismo el Banco Central nunca la va a monetizar por las teorías actuales que existen, y siempre preferirán regalar dinero a los mercados y dejar que ellos hagan lo que quieran, que normalmente suele ser reiniciar otra burbuja en otro sitio, empezar a especular con otra cosa, que dárselo al Estado para, por ejemplo, invertirlo en un programa de infraestructuras públicas o reforzar la sanidad y la educación, en todas las formas de creación de valor más intangibles y que el mercado tiene más dificultad de reconocer. Pues bien,
Aquí otro economista, Felipe Villarroel, coincide. La creación o destrucción de dinero es un concepto importante, aunque no sencillo, está claro que no es sencillo para vosotros, que en nuestra opinión ha tenido mucho que ver con la parte del problema de la inflación al que se enfrenta hoy el mundo, impulsado por la demanda. Pues efectivamente, tiene que ver obviamente con la inflación, pero hay que reconocer quién está creando la mayor parte de dinero. Los bancos comerciales, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, todos estos son los que están creando la mayor parte de dinero de circulación. Deutsche Bank, todos. Entonces, es importante poner eso sobre la mesa, porque a veces se critica cuando el Banco Central sí compra activos, poniendo dinero realmente en circulación, pero esto sigue siendo un porcentaje bajísimo de la cantidad de dinero en circulación que hay, que ha puesto en marcha el sector bancario, y normalmente lo hace pues especulando. El 80%, datos de Positive Money un poco desactualizados, de 2010 o por ahí, el 80% de los préstamos de la banca son a especulación financiera e inmobiliaria. El 20% está llegando a la economía más productiva, que ni siquiera toda es productiva, grandes corporaciones y poco a las empresas pequeñas. Entonces, bueno, pues eso es cuestionable. Sin duda, el destino de la sociedad podríamos determinar que ciertas cuestiones no están creando un valor real, la publicidad, los bufetes de abogados que permiten evadir impuestos y evadir regulaciones a las grandes empresas y todas estas. Hay una serie de actividades económicas que obviamente no están provocando un valor real para todos, ¿no? Que no son sustanciales. Pero obviamente toda esta cuestión de redirigir el crédito hacia donde es necesario, pues obviamente para quienes defienden el libre mercado, pues es una ineficiencia enorme, porque solo consideran que el mercado ya tiene en cuenta todas las formas de valor existentes y que las relaciones de poder no juegan un papel crucial, cosa en la que yo estoy pues bastante en desacuerdo. Entonces, bueno, pues aquí lo que vemos es que se atribuye siempre al dinero el problema de la inflación y de esta manera se invisibilizan otras muchas razones por las cuales la inflación puede ocurrir. El economista jefe de la gestora no sé qué también se encuentra entre el grupo de monetaristas que avisan del frenazo económico que anticipan estos indicadores adelantados. La oferta monetaria termina contagiándose a la economía real, primero a través de la actividad de las empresas y luego en el PIB, y para ello los bancos centrales deben recuperar el crecimiento monetario positivo. Los monetaristas han ganado en la competición de previsión de la inflación, bueno, en general, que quieren que el Banco Central vuelva a inyectar más dinero en circulación y que pare las políticas de restricción del crédito, porque creen que eso va a provocar una recesión que al final también es una forma distinta de colapsar en el sistema actual. Aquí vemos un gráfico de la oferta monetaria, vemos que en este momento pues estamos en un mínimo, se está contrayendo la oferta monetaria, o sea, se están repagando más deudas de las que se están concediendo, fundamentalmente es eso, y el Banco Central además está vendiendo activos. En su opinión, esto es lo que se está jugando en este momento en la economía. Una recesión, estancamiento y el peligro de caer en una situación de deflación. ¿Por qué deflación? Pues por la deflación y la inflación a veces no son los causantes del problema, sino que son las consecuencias. Cuando la economía se empieza a ralentizar y empiezan a cerrar empresas, lo que ocurre por un momento es que hay una deflación, nadie está comprando, nadie está consumiendo y la deflación es un síntoma de una economía que se está descomponiendo. Es como un síntoma. Y normalmente después de una deflación muy fuerte viene luego una inflación, porque se destruyen empresas y luego hay menos bienes y servicios ofertándose y por tanto suben los precios otra vez de las cosas. Bueno, entonces por ir un poquito ya avanzando, el crecimiento de la oferta en Reino Unido y la zona euro está muy por debajo de las medias de la década de 2010 y es extremadamente preocupante y sugiere una recesión, desinflación y deflación. Yo sinceramente no creo que sea muy factible una deflación porque hay factores estructurales de que cada vez hay menos recursos y cada vez tenemos que ser más exigentes con los límites del planeta que van a provocar una inflación. Es inevitable. O sea, en el futuro vamos a tener que vivir con menos cosas. Es decir, vamos a tener que reducir nuestro poder adquisitivo. Y eso no quiere decir vivir peor. Eso no quiere decir perder la idea de abundancia de nuestras cabezas. Existe la opción de reducir el consumo total de la sociedad con una redistribución fuerte de recursos que mejore la vida realmente de las personas disponiendo de más tiempo libre y de formas de ocio menos intensivas en el consumo de recursos, sobre todo no renovables. Eso es una inflación, o sea, va a tener que verse de alguna manera, va a ser más caro conseguir cosas porque ahora mismo no estamos pagando el precio real de muchos bienes y servicios, sino que estamos descargando parte del precio pues, en los ecosistemas o en países de otros lugares del mundo que están básicamente esclavizados por mecanismos como la deuda externa y relaciones de poder de otro estilo.
De hecho, desde mediados de este año, los indicadores adelantados están apuntando a una contracción de la actividad económica que todavía no se dejó ver con toda la virulencia que podría llegar, aunque aquí, por ejemplo, en este gráfico vemos que cuando bajo de 50 significa que se está reduciendo pues, la actividad empresarial. Vale, pues sí, estamos viendo un poco de la reducción de la actividad empresarial y obviamente en el sistema actual eso es súper peligroso porque implica impago de deudas y un colapso de todo el sistema bancario y financiero y por tanto rescates públicos, con lo cual es imposible. Si los rescates públicos se hacen solamente aumentando la deuda pública, al final la deuda pública tiene que en algún momento ser insostenible porque ese pago de intereses se come la mitad del presupuesto y el sistema está abocado al colapso antes o después. Sin embargo, los mercados son optimistas. Eso es lo más curioso. Los mercados son muy optimistas de que todo este proceso va a acabar bien para ellos, porque eso es lo que determinan los mercados. Un aumento del precio de las acciones, un aumento del valor de las acciones, un aumento de las deudas en manos de los acreedores, lo que determinan es que ellos consideran que en el futuro van a seguir manteniendo su poder sobre ciertos flujos de ingresos, de obtención de rentas, de control de la propiedad y de los medios de producción, y que por tanto consideran que la salida a esto va a ser una salida que les beneficie. Y solo puede ser una, solo puede ser el fascismo, la imposición por la fuerza de todas estas medidas en las que la sociedad va a tener que perder derechos a gran escala. También, por ejemplo, liberar una guerra, son otro tipo de cosas que siempre a los sectores, a los mercados les va muy bien. Cada vez que hay una guerra, pues a los sectores de armas, energéticos y de otro tipo, pues aumentan en bolsa enormemente. Entonces, bueno, solo quiero decir que algunas de las cosas más terribles que estamos viendo en el mundo ocurrir responden también a esta lógica de beneficiar a los mercados que representan los intereses de los grupos poderosos económicos del mundo. Aquí hablan eso de que es posible que haya una recesión liderada por Alemania. Y ahora hablan de la muralla de deuda y de esto quería hablar yo también. Para muchos economistas ha sido una sorpresa ver cómo Estados Unidos aguantaba el año 2023 sin caer en una recesión. Los datos macroeconómicos invitaban a que se produjese una contracción en el crecimiento este año, pero por el momento la economía estadounidense está aguantando mejor de lo que se esperaba a principios del ejercicio. El apoyo de la Fed al sector bancario cuando estalló la crisis en marzo y la muralla de vencimientos de la deuda que todavía no se ha desmontado son las claves. Entonces, lo que están considerando aquí es cómo puede ser que a pesar de la deuda enorme que tiene Estados Unidos no se haya producido ya una recesión. A ver, cuando el Estado aumenta su deuda pública, lo que está haciendo es poner en manos del sector privado activos, los bonos de deuda pública, que además reportan los intereses. Con el pago de intereses, parte del dinero del Estado fluye hacia el sector privado. Entonces aumenta automáticamente la riqueza del sector privado en la misma proporción en la que el Estado se va endeudando. ¿Es esto bueno o es esto malo? Bueno, si el sector privado destruye dinero, el sector público endeudándose compensa en parte la desaparición de ese dinero, con cual es una forma distinta de crear dinero. Es verdad que cuando el dinero se crea desde el Banco Central, de alguna manera, pues imagínate que el Banco Central aumenta la cantidad de dinero en efectivo en circulación. El dinero en efectivo sigue siendo un derecho sobre los bienes y servicios que producen los demás. El Estado representa a los demás, con lo cual la deuda pública sigue siendo un derecho sobre los bienes y servicios futuros que van a producir los demás, con lo cual se parece bastante la deuda pública al dinero emitido por un ente público. Son cosas parecidas, pero tienen el problema de que la deuda pública paga intereses y esto es una cosa totalmente igualitaria en el sentido de que los intereses los reciben un muy pequeño porcentaje de la población y los tenemos que soportar entre todas. En general, que el dinero se cree en base a deuda en todo el mundo por parte de los bancos comerciales hace que el pago de intereses sea una cantidad enorme. Pagamos dinero por usar el dinero que estamos usando, pagamos todas por ello y suele ser, bueno, al final todo el mundo paga intereses en todos los precios, pueden ser hasta el 40% de la vivienda, el 30% de los alimentos, o sea, en todos los precios hay una cantidad enorme que va en pago de intereses. Y quienes lo reciben son el 10% más rico de la sociedad. Reciben más de los que pagan. El 80% más pobre paga más intereses de los que recibe y hay un percentil ahí entre el 80 y el 90% de la población más rico que más o menos paga lo mismo que recibe. Por lo tanto, el pago de intereses es una buena... Si quieres reducir la inflación, sería muy fácil. Hay que reducir los niveles de deuda generales en toda la sociedad. La cuestión es que para poder hacer eso tienes que cambiar el sistema monetario porque el sistema monetario actual, en el que el dinero se crea en base a deuda, eso es un colapso automático. O sea, necesitamos reducir el nivel de deuda general. Si necesitamos redistribuir la riqueza a través de esto, de condonación de ciertas deudas y de rebajar el valor de muchísimos activos financieros especulativos, correcto. ¿Se puede hacer ahora mismo? Pues no, no se puede hacer.
ni de crecer, ni cualquier otro tipo de medida de reparación climática, porque si todo lo que no sea aumentar la producción futura de bienes y servicios que interese a las clases dominantes, a los capitalistas, que lo que quieren es poder gastarse su dinero en piscinas, en hoteles de lujo, en jets privados o en lo que sea, pues eso no provocaría una crisis automática de todo el sistema. Con lo cual hay que cambiar la forma en la que funciona el dinero, tener un dinero público digital antes de poder hacer cualquiera de estas cosas. Pero bueno, vamos a hablar entonces por último de lo que comentan aquí el artículo. ¿Por qué no ocurrió esto? Pues dicen que puede ser por la inyección de la Fed o por las monedas de vencimiento. Vamos a ver qué dicen. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, explica cómo la Reserva Federal se ha guardado un as en la manga y cómo está consiguiendo sostener el crecimiento de la primera economía del mundo en los últimos meses. A ver, para sostener el crecimiento es evidente que puedes aumentar la deuda para compensar. O sea, la deuda en general aumenta el dinero en circulación y eso mantiene la demanda, por ejemplo. Si ahora miras los agregados monetarios, es incuestionable que nos estaríamos metiendo ya en una recesión segura, porque ve que hay menos dinero en circulación. Lo que no acaba de ver es que eso significa que hay menos deudas en circulación. Y además, una muy fuerte, destaca, pero destaca un factor que no se está teniendo en cuenta. La oferta monetaria no incluye los préstamos al sistema interbancario. No, porque el dinero interbancario no es un dinero que aumente la demanda real, porque no se puede comprar nada real con ese dinero interbancario. Eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, si tú tienes una casa y tu banco te la quiere comprar, necesita pagarte, te paga con dinero, un depósito bancario que te crea ahí automáticamente, pero eso es dinero bancario, no es dinero interbancario, no es estas reservas de Banco Central. Esas reservas de Banco Central no pueden producir inflación tan fácilmente, a menos que la gente sacara todo su dinero en forma de dinero en efectivo. Eso sería la única manera. Y además, una muy fuerte destaca, pero destaca un factor que no se está teniendo en cuenta, la oferta monetaria no incluye los préstamos... Ah, sí, perdón, estoy leyendo otra vez lo mismo. Las inyecciones de liquidez que ha dado la Fed a los bancos en la ventana de descuento, esta se ha disparado masivamente. Eso es verdad. En la crisis anterior de los bancos de Estados Unidos, pero en otras también, el problema al que se enfrentan los bancos principal puede ser de liquidez, que es que mucha gente quiere retirar sus depósitos al mismo tiempo o hacer transferencias a otros bancos y no cuentan con las reservas suficientes. Si los bancos confían unos en otros, se pueden prestar esas reservas y ya está, como pasaba antes de 2008. Pero ahora mismo eso no ocurre tanto y entonces necesitan más reservas de las que tienen. Bueno, no pasa nada. La Reserva Federal o el Banco Central de turno te presta esas reservas, haces frente a tus problemas de liquidez. Cuando los miedos a que colapses por problemas de liquidez se van, pues te dejan de hacer falta, las devuelves y listo. Es tan sencillo como eso, es prestamista de última instancia. El problema es cuando es de solvencia, cuando es una crisis de solvencia, de que tienes activos que no valen lo que tienen que valer. No es un problema de liquidez, sino que es un problema de que no tienes has metido la pata profundamente. Esto no pasó en este caso con lo que tenían era un problema de liquidez fundamentalmente. Pues cuando es de solvencia sí que tienen que inyectar dinero. Eso es lo que se conoce ya como un rescate. Y aquí tenemos pues los datos. El dato es muy significativo. Si bien la oferta monetaria se redujo en Estados Unidos un 10,4% desde 2022 hasta el mismo mes de este año en los componentes más líquidos, bueno, vale, la oferta monetaria está formada por billetes y monedas o reservas de Banco Central, está formada por después depósitos bancarios, después hay otras cosas que son cuasi dineros como los money market funds y otras cosas. Bueno, aquí nos dicen que la más líquida, M1, se disminuyó un 10,4%. Eso quiere decir que las reservas disminuyeron, no hacían falta reservas. O se devolvieron más de las que se contrajeron. Y un 3,58% en el mismo periodo para la oferta monetaria M2. La M2 ya disminuyó menos porque incluye los depósitos, pero aún así disminuyó. Quiere decir que se devolvieron más préstamos de los que se concedieron. Esta caída se ha visto parcialmente compensada por el incremento de los préstamos a los bancos por parte de la Fed. ¿Vale? La Fed, sí es verdad que después del SV tal tenía 15.000 millones prestados y luego superaron a los 215.000, o sea, aumentaron 200.000 millones lo que les prestó, luego subió a 300 y pico y luego volvió a bajar a 222.000 millones, básicamente resolvió el problema de liquidez. Eso no es un rescate tal cual, no tiene que costarle nada, no es como una inyección de dinero, no es como un rescate en el que ese dinero perdido. Es un préstamo en muy buenas condiciones y obviamente tiene un valor muy grande. Pero no deja de ser un préstamo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ese préstamo no puede llegar a la economía real. Resuelve sus problemas de liquidez, pero no les está permitiendo... Ya podían crear todo el dinero que quisieran para comprar activos o para prestar. O sea que, de alguna manera, esto no está cambiando demasiado la situación.
Además del apoyo que ha tenido la economía por parte de la Fed, que consiguió evitar que la crisis bancaria de marzo tuviese consecuencias sistémicas, la estructura de vencimientos de la deuda habría sido el otro. Vale, ¿qué es esto de la estructura de vencimientos? Lo que os comentaba, que aquí dicen, el PIB está siendo sostenido por el exceso de deuda. Eso es obvio, en general llevamos muchísimo tiempo en el que la economía no puede crecer al ritmo que le impone el pago de las deudas y solo se puede seguir endeudando y reendeudando una y otra vez, con lo cual efectivamente el consumo de las familias o el consumo de la sociedad, la demanda se mantiene en base a deudas. Deudas que por otro lado pues son impagables. Antes o después van a ser impagables. Y por eso, mientras los indicadores de oferta de crédito dan unas cifras que indicarían una fortísima recesión, es posible que esto se quede en un estancamiento. Esto es muy raro, yo no lo entiendo mucho porque de alguna manera si hay más deuda, tiene que haber más dinero en circulación. O sea que lo que se está prestando ahora mismo es dinero desde el dinero de otra manera. Tiene que estar prestando ese dinero no utilizando el sector bancario. Tiene que ser prestar ahorros que tenían fondos de inversión o fondos de pensiones o cosas de ese estilo. Es la única forma de entenderlo, porque si disminuye la oferta monetaria es que se están devolviendo más préstamos bancarios que de los que se están concediendo. Y si dice que está aumentando la deuda, pues o es deuda pública que se hace sin crear nuevo dinero, eso es cierto. Eh, o, bueno, eso no estoy muy seguro, tengo que revisarlo, si se hace creando nuevo dinero o no, porque es un poco complejo ver qué ocurre cuando el Estado se endeuda, porque el Estado también utiliza las reservas de Banco Central que utilizan los bancos. Entonces, ahí sí me interesaría saber qué ocurre exactamente. Pero bueno, de todas maneras, es verdad que si la gente se presta dinero entre sí dentro del sector privado, bueno, pues eso quizá ayude a mantener la demanda. ¿Por qué? Porque la gente que tiene mucho dinero lo suele acumular, lo suele guardar ahí en los mercados financieros, en bolsas alejadas de la economía real. Eso normalmente es una forma de ejercer su poder, porque cuanto menos dinero se gastan, más difícil es para el resto de la economía devolver las deudas y por tanto más se devalúan las materias primas, las horas de trabajo y por tanto, bueno, es una forma de ejercer el poder de la clase acreedora. Hace que las deudas sean muy difíciles de pagar, impagables, provocan desempleo y tienen las condiciones para imponer pues, su fuerza a través del sistema de precios. Pues bien, si este sector empieza a prestar más dinero, pues momentáneamente da tiempo a la gente a pagar sus deudas y eso mantiene la demanda, mantiene la economía sin colapsar, pero es darle una patada para adelante al problema. Antes o después te encuentras con una montaña de deuda cada vez más grande y el problema pues se va haciendo más grande. Esto es lo que yo entiendo que él está razonando, ¿no? Que se está utilizando la deuda una vez más para combatir problemas causados en general de la deuda. Cuando se pagan las deudas desaparece el dinero en circulación y es lo que provoca una recesión. Como veis, no hay mucha salida en el túnel. Yo no sé muy bien qué estarán pensando, qué estará pasando, por ejemplo, Daniel Lacalle, pero obviamente yo creo que si una reforma profunda de esta cuestión no es solución. Igual están pensando como Javier Milei, destruir el Banco Central y confiar en que los bancos se van a autorregular y si nos meten en una crisis, pues comérnosla como la gran recesión sin hacer nada, del crack del 27. No sé. Desde luego es confiar mucho en que los bancos se van a autorregular una vez que les quitas la red de seguridad. Yo creo que la solución es tener un dinero digital público y hacer que el dinero ya sea un activo seguro. De por sí, los bancos y cualquier otra institución financiera como la banca en la sombra o ahora mismo ya las grandes automovilísticas y otras empresas que cada vez son más financieras, las grandes tecnológicas, sin ir más lejos, hacer que ninguno de estas empresas privadas pueda crear dinero en base a deuda, que acabe teniendo un riesgo sistémico y que acabe provocando pues, todos estos problemas que estamos viendo de que cualquier mínima pérdida las tenga que asumir la sociedad porque no pueden asumirla los que han hecho mal los préstamos. Porque no podemos dejar que el dinero desaparezca. Volviendo entonces a esto y acabamos. En 2023 aún no ha ocurrido porque hay una enorme muralla de deuda protegiendo la economía por los años de dinero barato. Pero esta muralla de deuda vence en 2024 y 2025 y la combinación de una oferta monetaria en caída y de estos vencimientos con Estados Unidos refinanciando el año que viene 7 billones de dólares de deuda lo hace todo mucho más complicado. Efectivamente, los estados se están viendo contra la pared porque son los únicos que están rescatando la economía cuando hace falta y cuando hace falta inyectar nuevo dinero lo hace el Estado en base a deuda, en vez de hacerlo, por ejemplo, monetizando esa deuda o directamente creando dinero por parte del Banco Central cuando es necesario, y eso hace que esa deuda sea impagable. Es un sistema insostenible. Lo que sí que es cierto es que si el Banco Central se va comprando esa deuda, es como cancelar esa deuda de alguna manera. Es el Estado debiendo ese dinero a sí mismo, una parte del Estado a otra parte del Estado, que además se conectan entre sí. Si el Banco Central tiene beneficios, se los da al gobierno. Si el Banco Central tiene pérdidas, se las coge del gobierno, con lo cual es dinero que recircula ahí. Entonces sería una manera, ahora mismo, los bancos centrales comprándose la deuda del Estado es una forma de salir de ese problema, monetizar todo ese dinero que realmente es como si
rehacer como si en vez de hasta ahora haber creado dinero en base a deuda, lo hubiéramos hecho ya creando poquito a poco el dinero. Y obviamente tiene un límite que es la inflación que puedas provocar, pero eh, bueno, es una opción que existe para salir del atolladero. Habrá que ver qué va a pasar el año que viene cuando nos enfrentemos a la caída de esa muralla de vencimientos, sabéis, a la calle. Bueno, en general, la inflación es muy nefasta, sobre todo cuando hay otros activos, como los activos inmobiliarios o financieros, que no sufren de esa inflación. O sea, perdón, que sí sufren de esa inflación, pero sufren un aumento de valor. O sea, vale, cuando el dinero pierde valor, si tú quieres acumular dinero, el dinero pierde valor. Sin embargo, hay otros activos que lo van preservando o incluso aumentando, como los activos inmobiliarios o financieros. Entonces, si hay inflación, el dinero pierde valor, nadie quiere ahorrar dinero y lo que hace la gente con mucho dinero es acumular bienes y sustraerlos de los mercados y crear burbujas y todo este problema. Entonces, la desigualdad aumenta enormemente cuando hay inflación porque son los más ricos los únicos que pueden escaparse de ella. El resto de la gente tiene un mayor porcentaje de sus recursos en forma de dinero. Entonces, la inflación evidentemente es muy negativa, pero si va a ser inevitable, la única manera de hacerlo justo, porque va a haber una inflación, porque vamos a decrecer seguramente como economía, como economías mundiales en general, pues es que de alguna manera esos activos, refugio, viviendas o activos financieros o cualquier otro tipo de propiedades tengan que pagar impuestos o tengan que perder valor también al mismo ritmo al menos que el dinero. Si no, vamos a observar esa acumulación, pues digamos, acaparar activos y ver cada vez pues lo que estamos viendo, que hay cada vez más grandes propietarios de vivienda en España, que vienen los fondos buitre, Blackstone, BlackRock, todos estos tipos que de alguna manera pues sustraen viviendas de circulación para especular con ellas, genera un problema social enorme y básicamente pues ejemplifican una relación desigual de poder entre quienes los más poderosos y quienes no pueden vivir, o sea, que tienen como vivir en la calle o pagar el alquiler que sea. Entonces, digamos que el poder de negociación pues es malísimo para la clase trabajadora. Entonces, bueno, básicamente considero que si vamos a ver inflación o vamos a ver decrecimiento o recesión, yo creo que eso es inevitable, pero hay una manera de hacerlo justamente, hay una manera de decrecer de forma justa que conlleva tener dinero digital público, poner impuestos a la riqueza y al patrimonio y al consumo de lujo innecesario, y de alguna manera generar los incentivos para que el nuevo crédito que fluya hacia proyectos acordes con la realidad ecológica y social en la que estamos. Proyectos de reforestación, proyectos de relocalización de la economía, proyectos de reconversión industrial para depender menos de los combustibles fósiles y ser más autosuficientes en cuestiones necesarias de sanidad, de educación, de transportes, de vivienda, de alimentación y todas estas cuestiones. Entonces, ¿nos enfrentamos a un futuro complicado? Pues sí, es un futuro difícil en el que desde luego no se va a poder sostener el estilo de vida que llevamos manteniendo en los últimos años. Va a ser un futuro realmente difícil y diferente, pero la realidad es que si reconocemos el poder enorme que le está dando a la creación de dinero a los bancos y a los sectores financieros ahora mismo, que son los que de alguna manera diseñan y proyectan sus ideas de cómo debería ser el mundo y los hacen realidad en el sistema, veremos que recuperar ese poder para un ente público, para la sociedad en general, nos da la oportunidad de reconfigurar nuestras economías y nuestras actividades de la manera en la que consideremos. Y de esa manera, pues tenemos, por lo tanto, que recuperar el poder para poder ejercerlo a través de, pues eso, que las cosas necesarias sean baratas y accesibles para todo el mundo, que haya empleo de calidad para las personas y condiciones de vida dignas, y no que estamos trabajando todos para producir bienes y servicios de lujo que cada vez menos y menos personas pueden comprar sin ponerles límites al nivel de despilfarro y de derroche que hacen y sus consecuencias climáticas. Nada más, espero que fuera de utilidad. Creo que me extendí demasiado, pero bueno, es que me pongo a hablar y no puedo parar. Dejad cualquier comentario abajo, los leeré y los comentaré. Muchas gracias por vuestra atención si habéis llegado hasta aquí y un saludo muy fuerte. Chao, chao.